Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar de la fisiología del sistema articular. Me pareció importante mencionarlo, ya que pues vamos a empezar a ver lo del músculo. Ya digo, ya la clase pasada vimos las generalidades, un poquito de pues de la función muscular. Sin embargo, vamos a conocer más a fondo la estructura muscular, cuáles son estos diferentes músculos, dónde se insertan, dónde se originan, ¿ok? Entonces, bueno, el sistema articular es importante porque a través de este nos van a permitir los movimientos de todo nuestro organismo, de todo nuestro cuerpo. Y bueno, sabemos que pues nuestro esqueleto, para que nosotros podamos moverlo, necesita de hueso, de músculo. Y para que podamos mover el músculo o esta parte del esqueleto, pues también necesitamos una articulación, ¿ok? Entonces, por eso es importante. Muy bien, pues el sistema articular se le conoce como el conjunto de partes blandas y duras, mediante las cuales van a estar unidos dos o más elementos del esqueleto, es decir, dos huesos, por ejemplo, y que pues va a contener entonces hueso y cartílago, ¿ok? Pues como vemos en la imagen, vamos a tener dos huesos, va a estar compuesto por una cápsula articular, el cartílago articular que rodea prácticamente la epífisis de cada uno de los huesos que se van a articular. Y en este caso el líquido sinovial, ¿vale? Entonces estos es como los elementos principales de la articulación. Bueno, pues hablando de las funciones, el sistema articular nos permite la movilidad de las diferentes partes del cuerpo, así como les mencionaba. Entonces, por ejemplo, para correr, para subir escaleras, para saltar, para dar un paso, para sentarnos, por ejemplo, pues lo vamos a hacer con ayuda de las articulaciones, ¿ok? Entonces, otra función importante es que va a favorecer el crecimiento de los huesos en desarrollo. Es decir, por ejemplo, cuando estamos bebés, al nacimiento, cuando somos neonatos, predomina más el tejido cartilaginoso que el óseo, ¿ok? Y bueno, conforme vamos creciendo, vamos desarrollándonos, este tejido cartilaginoso va cambiando y se va madurando hasta llegar a ser hueso óseo, ¿ok? Y otra función importante es la de dotar de resistencia y elasticidad al cuerpo, ¿ok? Como les decía, por ejemplo, para correr, para saltar, estas articulaciones van a mostrar cierta elasticidad y resistencia a todo nuestro esqueleto, ¿vale? Entonces, bueno, como podemos ver en la imagen, un paciente que corre, una persona que corre, vean los puntos de articulaciones importantes. Por ejemplo, al flexionar la rodilla, la cadera, la escápula o el hombro, la articulación del codo, por ejemplo, y la de la muñeca. Y no solo estos que están marcados, sino también hay articulación ligera en la columna vertebral, ¿ok? Bueno, entonces el sistema articular pues va a presentar diferentes clasificaciones de acuerdo a la movilidad, de acuerdo al tipo, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, de acuerdo a al movimiento que presenta la articulación, vamos a encontrar un tipo de articulación llamado sinartrosis, en la que esta va a carecer de movimiento. Por ejemplo, estamos hablando de los huesos que encontramos en el cráneo, ¿ok? O de estas suturas craneales, que estas pues, obviamente carecen de movimiento, ¿ok? Y las conocemos como sinartrosis. Otro tipo de articulación que se considera con movimiento completo o una rotación completa es la diartroidal o diartrosis, ¿ok? Pues bueno, diartroidal, que va a generar una rotación completa. Por ejemplo, aquí tenemos el fémur y tenemos el hueso coxal. Entonces, en este acetábulo, que así se llama, va a articular la cabeza del fémur con el hueso coxal, ¿ok? Y bueno, esta articulación le permite una rotación completa. Y otro tipo de clasificación de acuerdo al movimiento, vamos a tener la anfiartrosis. Esta se conoce con leve movimiento. Por ejemplo, en la parrilla costal, cuando nosotros respiramos muy profundo, ¿qué es lo que pasa? Pues se extienden nuestros pulmones y al extenderse nuestros pulmones, también se abren estos espacios articulares, ¿vale? Que es de la parrilla costal. Y bueno, se considera un movimiento leve, ¿vale? Entonces aquí tenemos inmóviles que son la sincondrosis o sinartrosis, que son principalmente los huesos, la articulación entre cada hueso del cráneo. El de amplio movimiento, como les decía, que es la diartrosis o diartroidal, que principalmente se va a hacer en articulaciones que impliquen mayor rotación. Por ejemplo, la del fémur con la pelvis, ¿ok? Y vamos a tener las de ligero movimiento, que también le llamamos anfiartrosis
¿ok? Que, bueno, principalmente se va a dar en la columna vertebral. Bueno, de acuerdo al tipo, por ejemplo, vamos a encontrar articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, ¿ok? Que, bueno, las sinoviales es una de las más mencionadas o las más comunes, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tener una articulación fibrosa que esta la vamos a encontrar en el tipo de articulación que no tiene movimiento, que son las sin artrosis, ¿ok? Que dijimos que eran las articulaciones de los huesos del cráneo principalmente. Vamos a encontrar una articulación cartilaginosa, es decir, va a presentar algo de movimiento o movimiento leve, y a esta articulación la conocemos como anfiartrosis, ¿ok? Entonces, la articulación anfiartrosis va a presentar un tipo de articulación cartilaginosa. Y vamos a tener por último la articulación sinovial, en la que pues va a permitir el movimiento completo de la articulación. Por ejemplo, el fémur con la pelvis, ¿ok? Y a esta pues la conocemos como diartrosis, ¿ok? Entonces, las articulaciones fibrosas, estas se denominan así como la sinartrosis, como les mencionaba, ¿ok? Que entonces son articulaciones inmóviles. Su medio de unión va a estar constituido por tejido fibroso, principalmente, ¿ok? Es como la característica importante. Y este mínimo movimiento que presentan entre, por ejemplo, los huesos craneales, va a depender de la longitud de las fibras que estén, que unan a estos huesos. Ok, entonces, bueno, en la imagen igual podemos ver las suturas que va a unir un hueso con otro hueso, en este caso craneal. Y bueno, esta sutura o este espacio va a estar formado por un tejido denso conectivo fibroso. Ahora, otro tipo de clasificación, eh, vamos a clasificar las articulaciones fibrosas como suturas, sindesmosis y gonfosis, ¿ok? Las suturas van a ser uniones que se van a dar entre los huesos del cráneo. Una característica importante es que los bordes se encuentran, en cada uno de estos bordes se va a encontrar tejido fibroso y bueno, como les decía, va a carecer totalmente de movimiento, ¿ok? Parte de esto, pues son las suturas lamboidea, por ejemplo, tenemos la sutura sagital, la sutura coronal, y bueno, aquí tenemos las fontanelas, que es precisamente este hueco en donde se está articulando cada uno de los huesos del cráneo, ¿ok? Otro tipo de articulación fibrosa es la sindesmosis. Esta sindesmosis la vamos a encontrar uniendo huesos que van a estar separados por una amplia distancia con una lámina de tejido fibroso, que ya sea un ligamento o una membrana fibrosa. En este caso tenemos un ejemplo muy claro, que es la articulación que va a presentar el cúbito con el radio, ¿ok? Entonces aquí, si se dan cuenta, vamos a tener una membrana interósea que le va a permitir rotar o una cierta movilidad en esta articulación, ¿ok? Entonces, bueno, esta la vamos a llamar sindesmosis. Y la otra es la gonfosis. Esta es la articulación fibrosa que se va a dar principalmente entre los dientes y la mandíbula o el maxilar, y que se denomina gonfosis porque tampoco tiene movimiento, ¿ok? Entonces, bueno, podemos ver en la imagen, tenemos la articulación, bueno, tenemos el alvéolo, esta parte es como el hueso, tenemos la raíz del diente, que es toda esta, y el ligamento periodontal. Entonces, entre la estructura del hueso y el diente, pues vamos a encontrar esta articulación, que le llamamos gonfosis, ¿vale? Y también carece de movimiento. Muy bien, hablando de las articulaciones cartilaginosas, también vamos a conocer las que se denominan como anfiartrosis o articulaciones semimóviles. Ok, van a tener una articulación leve, y su medio de unión está constituido por cartílago hialino principalmente y otro tejido que es el fibrocartílago. Ok, entonces, un ejemplo característico de esta articulación es la siénfisis del pubis, ¿ok? Que va a presentar ligero movimiento, pero que a lo mejor quizá no se alcanza a percibir tanto. Entonces, hablando de estas articulaciones cartilaginosas, vamos a tener entonces la sincondrosis, que también es denominada como articulación cartilaginosa primaria, ¿ok?
Entonces, esta articulación principalmente va a estar formada o constituida por cartílago hialino. Acuérdense que el cartílago hialino es el principal componente de todo nuestro organismo. Lo vamos a tener en mayor proporción, ¿vale? Entonces, bueno, como tal, el tipo de articulación que van a presentar estos se considera un movimiento débil o un movimiento leve, ¿ok? Entonces, un ejemplo es la articulación entre el primer par de costillas y el esternón, ¿ok? Entonces, tenemos las costillas con el esternón, se presenta pues un movimiento leve, sin embargo, sí hay movimiento, ¿ok? Y bueno, tenemos la otra articulación que es la sínfisis, que también es llamada articulación cartilaginosa secundaria. Son articulaciones de fibrocartílago, son fuertes y de movilidad discreta, ¿ok? Entonces, bueno, no va a ser tan evidente la movilidad que tengan. Y un ejemplo muy claro y muy simple es la sínfisis del pubis, ¿ok? Entonces es muy común encontrar así, que mencionen mucho esta parte que es la sínfisis del pubis, ¿ok? Entonces, pues bueno, si pueden ver ahí en medio, esta es la articulación entre el pubis, que es este hueso, y este otro hueso, ¿ok? Entonces, esta articulación se va a llamar sínfisis del pubis. Y hablando de las articulaciones sinoviales, estas se van a caracterizar principalmente por la presencia de una cápsula articular entre los dos huesos unidos o los que se van a articular, ¿ok? Entonces, bueno, cuando se articula un hueso con otro hueso, va a presentar una cápsula, ¿vale? Las superficies óseas en las articulaciones sinoviales van a estar protegidas por una cubierta de cartílago articular, ¿vale? Este cartílago articular precisamente es la que le va a dar el soporte y la capacidad de articularse. Y estas articulaciones sinoviales con frecuencia están soportadas y reforzadas por ligamentos que las rodean y que van a limitar el movimiento para prevenir ciertas lesiones, ¿ok? Entonces, bueno, como podemos ver en el dibujito, tenemos hueso y hueso. Estos huesos se van a articular. Entonces va a estar formado principalmente por una membrana sinovial, como podemos ver aquí, que es la rosita, por este cartílago articular, ¿ok? Que es el que tenemos rodeando los dos extremos del hueso, cartílago articular. Vamos a tener el hueso como tal, el periósteo, bueno, las capas del hueso, ¿vale? Y tenemos la cápsula fibrosa, que esta es la que le va a ayudar mucho también a esta parte de la articulación. Y tenemos una cavidad, que es la cavidad de la articulación, donde va a estar llena de líquido sinovial, que va a permitir precisamente como un tipo lubricante para que pueda darse esta articulación. Y entonces aquí tenemos la estructura de la articulación sinovial. Como les decía, tenemos el hueso que va a articularse con el otro hueso, lo que va a rodear la última parte del hueso es el cartílago articular. Esta otra parte en azulito es el cartílago articular. Y entonces vamos a tener la cápsula articular, ¿ok? Que va a contener, pues precisamente lo de la articulación, que es una membrana sinovial, que ahorita vamos a ver las funciones de esta membrana sinovial, la cavidad articular como tal, en la que va a contener un líquido sinovial, que precisamente le va a dar esta característica de lubricante, por así decirlo, para que pueda moverse, pueda ejercer la rotación o la flexión y extensión de estos huesos, ¿ok? Igual manera aquí podemos ver la membrana sinovial, que es esta como color cafecita, el cartílago articular que está como en color verde, la cápsula fibrosa de la articulación, que es esta parte gris, y el relleno de la cavidad o lo que compone la cavidad, lo que integra la cavidad articular, que es el líquido sinovial, ¿ok? Muy bien, dentro de estas articulaciones sinoviales vamos a tener una clasificación. Tenemos la articulación en pivote o también llamada trocoide, la articulación plana, la articulación troclear o en bisagra, la enartrosis, la articulación condilia y en silla de montar. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta, la articulación sinovial va a estar clasificada en 6 diferentes articulaciones. Ok, hablando de la articulación plana, pues nos vamos a referir a estas cuando los huesos en contacto van a ser casi planos.
y que permiten únicamente el movimiento de deslizamiento de una superficie sobre otra. Por ejemplo, tenemos el húmero y tenemos la escápula. Vamos a tener aquí los ligamentos coracoacromial, la apófisis coracoide, que es parte de la escápula, tenemos la clavícula y tenemos el acromión. Y si se dan cuenta, aquí también va a haber un ligamento de la articulación acromio, que es este acromio clavicular, ¿ok? Este es un tipo de articulación muy leve, pero lo es, ¿ok? Entonces, el ejemplo claro en esta articulación, pues es, por ejemplo, la articulación que se va a presentar en, en esta articulación acromio-clavicular, que es del acromio de la escápula con la clavícula. Otro tipo de articulación sinovial va a ser la de en bisagra, en el que en esta, pues el movimiento se va a producir sobre un eje horizontal, permitiendo de esta manera que los huesos se muevan en ángulo recto. Prácticamente este tipo de articulación va a permitir que se realice una flexión, una extensión. Y bueno, el ejemplo muy claro de este tipo de articulación es la articulación del codo. Es decir, nuestro brazo se va a articular con el antebrazo a la altura del codo, permitiéndole flexionarlo, es decir, pegar nuestra mano hacia nuestro brazo, por ejemplo, y al extenderlo es separarlo de la línea media, ¿ok? La articulación en pivote, que es otra de las articulaciones sinoviales, va a permitir la rotación un poco más amplia. En la parte superior de la columna, por ejemplo, el atlas y el axis, que son las vértebras cervicales, van a formar una articulación que permite girar la cabeza. Es decir, va a permitir esta rotación. Obviamente no va a ser 360 grados, pero sí permite una amplia rotación sobre su propio eje, ¿ok? Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí el atlas, que es la cervical 1, y el axis, que es la cervical 2, ¿vale? Entonces, bueno, entre estas articulaciones, entre estos huesos, se permite este movimiento de rotación, ¿ok? Y vamos a tener las articulaciones condilias, que estas van a permitir el movimiento circular, la flexión y la extensión. Por ejemplo, la articulación de la muñeca entre los huesos del radio y los huesos carpianos, que son los que vemos aquí, se dan cuenta todos los ligamentos que hay. Esta articulación es un ejemplo claro de esta articulación condilia, ¿vale? Los huesos de la muñeca y la articulación entre el radio y estos mismos huesos. Ahora otra, una muy padre, que es la articulación en silla de montar. Esta articulación permite la flexión, la extensión y algunos otros movimientos, pero algo muy importante es que no va a permitir la rotación de las estructuras o de estos huesos. ¿Ok? Entonces prácticamente solo es flexión y extensión, sin embargo no hay rotación. Un ejemplo claro de esta articulación es la que tenemos o la que llevamos a cabo en nuestra mano. Porque, por ejemplo, el pulgar hace un movimiento de flexión y extensión entre, por ejemplo, el primer metacarpiano y el trapecio. Y de esta manera va a permitir que el pulgar cruce sobre la palma, por lo cual pues se opone a esta, ¿ok? Muy bien, y otro tipo de articulación es la enartrosis. Esta se denomina enartrosis porque va a tener un movimiento libre que puede rotar en cualquier eje. Esta es una de las articulaciones más grandes o que va a permitir pues mayor rotación, mayor movimiento. Y un ejemplo claro de este tipo de articulación en artrosis es la articulación de la cadera y, por ejemplo, la articulación del hombro. ¿Ok? Entonces, esas son como las que presentan mayor capacidad de rotación. Aquí en la imagen, por ejemplo, podemos ver la cabeza del fémur. Esto color blanquito o azulito claro es el cartílago articular. Vamos a tener la membrana sinovial, la cápsula articular, etcétera, ¿vale? Y este espacio del hueso coxal
donde va a entrar la cabeza del fémur, se denomina acetábulo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos una tablita donde viene la clasificación de los tres tipos de articulaciones y ejemplos. Entonces, tenemos tipo o articulación y los ejemplos, ¿ok? Entonces, bueno, la sinartrosis, que dijimos que era una articulación fibrosa que carecía de movimiento, las vamos a encontrar en las suturas, es decir, los huesos que se unen mediante una capa delgada de tejido fibroso, que son principalmente en los huesos craneanos, ¿ok? O suturas craneanas también. Tenemos la sindesmosis, que son huesos que se van a conectar por ligamentos ubicados entre los huesos. Entonces vamos a tener los bordes del radio y el cúbito, las articulaciones de la tibia y la del peroné, ¿ok? Y la gonfosis, que es la articulación en la que un proceso cónico encaja en una cavidad mantenida en su lugar por ligamentos, por ejemplo, los dientes en sus alvéolos, ¿vale? Otro tipo de articulación es la anfiartrosis, la cual van a ser articulaciones que permiten ligero movimiento o el movimiento muy leve. Por ejemplo, la sínfisis del pubis, la sincondrosis, que son dos superficies óseas conectadas por cartílago. Por ejemplo, pues en un hueso largo, en, en la articulación entre la epífisis y la diáfisis de un hueso, ¿ok? Y bueno, por último, la articulación diartrosis o sinovial, que es de libre movimiento, pues la vamos a encontrar de bola y cavidad en el hombro y cadera. La vamos a encontrar en bisagra, que podemos poner de ejemplo la rodilla, el codo, los dedos de las manos y los pies. De pivote vamos a encontrar en el cuello. Y en silla de montar, por ejemplo, la articulación principal es en carpal, metacarpal, en pulgar. Por deslizamiento tenemos las articulaciones intervertebrales. Muy bien, entonces vamos a conocer la membrana sinovial. ¿Cuáles son sus funciones principales de esta membrana? Bueno, una muy importante es la formación del líquido sinovial, eh, que, bueno, como les mencionaba, este líquido tiene como función principal lubricar la superficie articular y nutrir el cartílago, ¿ok? Entonces, bueno, este líquido sinovial se va a producir por tres mecanismos principalmente. Uno, por difusión siempre desde el plasma, es decir, que atraviese la membrana de los sinoviocitos. Por ejemplo, va a estar compuesto de agua, proteínas de bajo peso molecular y algunas otras moléculas pequeñas, como por ejemplo antibióticos, algún fármaco. Y bueno, otra de las funciones importantes es para el transporte activo desde el plasma. En este caso, por ejemplo, glucosa, que va a constituir el primer nutriente de los condrocitos, y por secreción desde los sinoviocitos. Es decir, van a aportar, por ejemplo, ácido hialurónico, que se va a encargar de lubricar y aportar viscosidad. La lubricinina, que es una glucoproteína, que es la más importante en la lubricación articular. Y enzimas como las proteasas, colagenasas, etcétera. ¿Ok? Y también va a haber una respuesta a prostaglandinas, que bueno, esto es algo importante porque cuando ya no tenemos buena función en nuestra articulación o buena capacidad de articular, por ejemplo, se van desarrollando estas prostaglandinas que van a liberar pues prácticamente el dolor en la articulación y a veces pues por eso duelen las articulaciones. Entonces va a tener también una capacidad absortiva y fagocitosis, que esto prácticamente es la resorción de electrolitos y soluciones simples y que, bueno, forma parte de una acción rápida. Otra función importante es mantener la presión intraarticular. Normalmente la presión intraarticular es negativa, va a estar por debajo de 4 milímetros de mercurio y gracias a esta, pues va a haber un efecto de succión que va a favorecer la cohesión de las superficies articulares. ¿Ok? Por ejemplo, en una lesión de rodilla donde hay derrame articular, la presión puede subir hasta 80 milímetros de mercurio y lo que provocaría pues dolor por distensión de las partes blandas. Es decir, aquí, por ejemplo, el paciente va a adoptar la posición de máxima capacidad articular, de manera que pues no se lastime, no le esté doliendo, no le moleste. Ok, el líquido sinovial es muy escaso. Se va a presentar principalmente en rodilla y en menos de 1 mililitro, ¿ok? Se considera que este líquido sinovial es incoloro o amarillo pálido.
y va a estar compuesto por un ultrafiltrado del plasma y líquido producido activamente por la membrana sinovial, ¿ok? Entonces, bueno, podemos saber que va a estar compuesto de ácido hialurónico, lubricinina, prostaglandinas, proteasas y colagenasas. Entonces, el ácido hialurónico va a ser o se va a comportar como un sólido elástico bajo compresión y va a ser responsable de la viscosidad. Ahora, la lubricinina es responsable de la lubricación. El líquido sinovial, por ejemplo, no contiene hematíes ni factores de la coagulación. Se va a encontrar en un pH de 7.2 a 7.8 y bueno, suele disminuir en procesos inflamatorios. Las proteínas pueden ser de 12 a 30 gramos por litro. También electrolitos isolutos que van a proporcionar similar aporte hacia la sangre. Y bueno, dentro de las funciones principales del líquido sinovial es la nutrición del cartílago y meniscos, que se considera son no vascularizados, el deslizamiento y lubricación de la propia articulación y bueno, que regula el pH gracias a los ácidos hialurónicos.